Hola amigos, bienvenidos una vez más a Berber Toys. En esta ocasión les hablaré de algunas rarezas, ediciones especiales y curiosidades de videojuegos y consolas que han marcado un antes y un después en la historia. Como siempre, ya se la saben, yo soy Berber y esto es Berber Toys. Corre la intro. Hola a todos, bienvenidos. En este video viajaremos por lo largo de la historia de los videojuegos y las consolas, pero con un giro especial. Nos enfocaremos en rarezas y ediciones limitadas como coleccionistas, compartiendo anécdotas y curiosidades de las piezas únicas que brillan a los ojos de cualquier fan retro. Desde los primeros días de la industria hasta la actualidad, descubrirán consolas poco conocidas, variantes regionales insólitas, juegos de tirada muy limitada, packs conmemorativos difíciles de conseguir. Pónganse muy cómodos que comenzaremos este recorrido casual y anecdótico por el lado más coleccionable de la historia gamer. Como siempre, quiero hacer un paréntesis para agradecer a todos los que se han suscrito al canal y a todos los que nos dejan sus comentarios. Si ustedes tienen alguna sugerencia o quieren que hable en específico de algún tema, por favor déjenlo en sus comentarios, suscríbanse, esto realmente me es de mucha ayuda y comenzamos. En esta ocasión vamos a empezar fuerte, con variantes raras de consolas de videojuegos. Estos modelos únicos o prototipos que nadie casi ha visto en persona. Un caso emblemático es el Nintendo PlayStation. Un prototipo de consola fruto de la efímera alianza entre Nintendo y Sony a inicios de los 90. Solo existe una unidad conocida en el mundo con una ranura para cartuchos de Super Nintendo y un lector de discos. Se vendió en subasta pública por unos $360,000 en 2020. Esta pieza fue originalmente propiedad de un directivo de Sony y sobrevivió de milagro tras cancelarse el proyecto. Hoy es considerada como un santo grial de las consolas. Otro unicornio de los videojuegos es el prototipo de GameCube mostrado en la feria Space World del 2000. Se fabricó solo uno mostrado en la feria, color índigo, y está valorado en alrededor de $100,000. Tuve la suerte de verlo en una colección privada y casi no lo podía creer. Este GameCube, único en su tipo, fue como sostener la historia de Nintendo en mis manos. No solo los prototipos alcanzan estatus legendario, también hay variantes oficiales de edición ultra limitada. Por ejemplo, Nintendo encargó en 2009 un Wii bañado en oro de 14 quilates como regalo para la reina Isabel II. Así es, la reina jugando Wii. Esta consola dorada, única en el mundo, terminó en manos de un coleccionista que la puso en venta después de varios años. Expertos llegaron a decir que es invaluable básicamente. El estimado podría valer hasta $1 millón, aunque finalmente se listó en unos $300,000. Otra consola bañada en mito es el Atari 2600 Cosmos. Un sistema portátil holográfico que Atari nunca lanzó al mercado comercial, solo prototipos internos que prácticamente no han visto la luz pública. Estas variantes raras, ya sean prototipos cancelados o unidades de lujo, alimentan las leyendas entre los coleccionistas. Cada una tiene una historia única y a veces digna de película, y representan esa faceta casi arqueológica de la ficción gamer. Pero ahora hablemos de algo diferente, ediciones especiales por región. La geografía también ha dado lugar a consolas especiales y variantes curiosas. Dependiendo del país, algunas de las máquinas tuvieron diseños o nombres distintos e incluso modelos exclusivos que en otras partes ni los oímos. Por ejemplo, en Japón abundan ediciones especiales. Ahí salió la Nintendo Game Boy Light, versión de Astro Boy, un modelo con personaje de anime lanzado solo en territorio nipón, que hoy fácilmente supera los €1,000 en el mercado de coleccionistas. Japón también disfrutó de consolas únicas como el famosísimo Famicom Disk System, un lector de disquetes para Nintendo NES en la versión japonesa, o la fallida expansión 64DD para Nintendo 64, que únicamente salió en su país y ahora son piezas de museo para coleccionistas. Otro ejemplo curioso es el de Sega Dreamcast de Hello Kitty, un Dreamcast rosado decorado con
la famosa gatita, de la cual se produjeron entre 5,000 y 10,000 unidades en 1999. Aunque no es tan limitada como en otros casos, esta consola salió solo en Japón y es una delicia para los fans de Sega y de Sanrio por igual. En Europa y América también hubo rarezas, aunque más discretas. En Brasil, donde Sega dominó en los 90, la compañía Tectoy lanzó versiones exclusivas de Master System y Mega Drive, incluyendo una de Master System rosa, orientada al público femenino, llamada Master System Girl, algo controversial actualmente. Era la misma consola por dentro, pero el diseño y el marketing fueron únicos en Brasil, y hoy esas variantes locales son muy buscadas en el mundo del coleccionismo retro en Latinoamérica. En el caso de Corea del Sur, las políticas restrictivas de importación llevaron a que las consolas de Nintendo y Sega se distribuyeran con otras marcas. Por ejemplo, el NES se vendió como Hyundai Convoy y las de Sega Mega Drive bajo la marca Samsung Aladdin Boy. Nombres raros para nosotros, pero oficiales allí. Estas ediciones regionales, como la Convoy 64, versión coreana de la Nintendo 64, o la brasileña de Cibo, una consola lanzada solo en Brasil y en México en 2009. Una joya. Detrás de cada nombre extraño o modelo exclusivo hay una historia de cómo los videojuegos cruzaron fronteras para adaptarse a cada mercado. Para un coleccionista, conseguir una de esas versiones internacionales es como atrapar un Pokémon Shiny. Raro y fascinante. Pero sigamos. Pasemos ahora a consolas realmente raras que casi básicamente nadie vio en las tiendas, ya sea porque tuvieron tiradas limitadas o porque fracasaron comercialmente volviéndose rarezas de culto. Empecemos con un cartucho mítico, el Nintendo World Champions de 1990, era una versión para NES. Este cartucho fue creado para un concurso de Nintendo que incluía versiones especiales de Mario, Rat Racer y Tetris, con un temporizador de 6 minutos. Después de la competencia, Nintendo distribuyó los cartuchos grises a los finalistas y produjo una versión dorada aún más exclusiva para el sorteo de la revista Nintendo Power. Solo 26 unidades doradas se fabricaron, de las cuales se calcula que sobreviven alrededor de 12. Es considerado el santo grial del coleccionismo de NES. Su valor, una copia dorada certificada alcanzó los $207,000 en subasta en 2024 y se ha llegado a especular cifras cercanas al millón en ventas privadas. La versión gris, que es un poco menos rara, se hicieron alrededor de 300 cartuchos para los participantes, no se queda atrás. En 2024 un ejemplar se vendió por $78,000. Muchos ni siquiera jugamos esto de niños, pero hoy estos cartuchos de 6 minutos valen más que un Ferrari. Otro juego legendario por su escasez es el Stadium Events. Me quedé sin luz. Otro videojuego legendario por su escasez es el Stadium Events de NES, un título de atletismo de Bandai cuya distribución fue cancelada cuando Nintendo compró los derechos para rechazarlo como World Class Track Meet. Solo unos pocos Stadium Events originales lograron venderse antes del retiro, convirtiéndolo en uno de los juegos de NES más raros. Un ejemplar sellado fue rematado en $60,000 en 2020 y copias usadas fácilmente alcanzan decenas de miles. Otro ejemplo, en Atari la rareza reina es el Air Raid Atari 2600 de 1982, famoso por el cartucho azul con forma de T como asa. Es un juego único de la misteriosa compañía MAN-Avision y se ha encontrado apenas 12 copias en el mundo. Una unidad suelta descubierta en una tienda de segunda mano se subastó por más de $10,000 y una copia sellada llegó a venderse alrededor de $30,000. También está el rarísimo Extraterrestrials. Ojo, no confundir con el famosísimo videojuego de Atari de E.T., un juego canadiense de 1984 tan escaso que uno de los cartuchos se vendió en más de $90,000 en 2019. Queda claro que a veces los fracasos comerciales de ayer son tesoros de hoy.
En cuanto a consolas poco conocidas, la historia nos dejó bastantes. ¿Han escuchado de Vectrex? Fue una consola de 1982 con una pantalla integrada que mostraba gráficos vectoriales, lineales, en vez de pixel. Innovador, pero lanzada justo antes del crash del 83, vendió poco y desapareció muy rápido. Por su escasez, conseguir un Vectrex funcional en caja puede costar varios miles de dólares el día de hoy. También está la versión de Sega SG-1000, primer intento de Sega en 1983 que quedó opacado porque salió al mismo tiempo que el Nintendo Famicom. La Sega 1000 es casi imposible de ver fuera de Japón. Su rareza se volvió de culto y en buen estado puede superar los $1000 entre coleccionistas. Ni qué decir de la Neo Geo AES de 1990, más conocida que las versiones anteriores, pero originalmente costaba una fortuna y solo pocos la tuvieron. Hoy sus juegos completos pueden valer cientos de miles cada uno. Y no olvidemos los portátiles, como el nicho de Bandai de WonderSwan de 1999, que salió únicamente en Japón. Sus ediciones limitadas y modelos con caja intacta se han vuelto de las piezas más buscadas en coleccionismo de portátiles retro. Estas consolas olvidadas quizá no triunfaron en su época, pero dejaron huella. Como coleccionistas, conseguir una de estas es como rescatar un pedacito de la historia gamer, tener una anécdota genial para contarles. Otra faceta apasionante son los packs promocionales y ediciones de aniversario, consolas lanzadas para conmemorar algo en colaboraciones especiales, muchas veces producidas en números limitadísimos. Un ejemplo que siempre menciono es el Nintendo Switch Labo edición de 2018, una Switch con acabado que imita el cartón, creada como premio de concursos del kit Nintendo Labo. Solo se fabricaron 10 unidades en todo el mundo y no se vendió al público. Era el trofeo para los ganadores de concursos creativos de Labo. Incluso los Joy-Con tienen texturas de cartón. Es posiblemente la Switch más cara. De hecho, solo he visto una en fotos de algún coleccionista europeo. Algo similar se hizo con Nintendo en 1999 con el Nintendo 64 edición ANA, una versión especial del Nintendo 64 entregada a bordo de aviones All Nippon Airways en Japón. Los pasajeros en ciertos vuelos podrían ganarla en un sorteo durante el viaje, con juego incluido. Se estima que hubo entre 500 y 1000 unidades, pero la dificultad de llevarla de vuelta, o sea, imagínense cargar una Nintendo 64 en la maleta del avión de sorpresa, era complicado, y por lo tanto muy pocas sobrevivieron completas en su caja. Hoy se calcula que quedan alrededor de 10 unidades completas en el mundo, solo 10. Y si logras encontrar una, podría costarte entre 700 y 800 dólares según su estado. ¿Quién diría que un vuelo de avión podría esconder una consola tan codiciada bajo el asiento? También existen packs promocionales fruto de colaboraciones locas. Por ejemplo, en Alemania, Nintendo y NTV se unieron en 2003 para regalar GameCubes personalizados durante un evento. Hicieron 5 diseños distintos, existía uno como camuflajeado, uno rojo fuego, etc. Regalando uno por día durante 5 días, excepto el de camuflaje, del cual solo se hicieron 9 unidades. De los otros, solo se fabricaron 4 de cada uno. Un coleccionista logró reunir los 5 modelos y es probablemente el único con esa colección completa. Sega, por su parte, lanzó en Japón el Dreamcast Coca-Cola Edition, como siempre Coca-Cola en los mejores eventos, de la cual se rumorea que solo existen entre 25 y 50 unidades. Curiosamente, se sabe poquísimo de su origen. Se cree que fue el premio de una compañía con un restaurante o tal vez un experimento interno, pero el hecho es que lleva el logo de Coca-Cola y es una de las Dreamcast más caras que hay. Otras ediciones especiales famosas incluyen Dreamcast de Hello Kitty, que ya mencionamos, con miles de unidades, pero solo se vendía en Japón, y montones de consolas de Pokémon en edición limitada que salieron en Japón, desde el Game Boy Color de Pikachu hasta el 3DS decorado con Charizard.
que solo se vendían en centros Pokémon nipones. Estas últimas no son tan escasas en número, varias miles de unidades se fabricaron, pero al ser exclusivas de un país se vuelven deseadas globalmente. La 3DS de Charizard, por ejemplo, solo salió en Japón y venía con una caja con un arte precioso, lo cual lo hace extremadamente cotizada en su tierra. No podemos olvidar las ediciones de aniversario de compañías y franquicias como Sony. Por ejemplo, al celebrar sus 20 años, PlayStation lanzó en 2014 PlayStation 4 edición especial de 20 aniversario. Con el diseño gris de la PlayStation 1 se hicieron unas 12.300 unidades mundiales que volaron en horas y hoy es considerado una de las consolas más valiosas. Su precio de lanzamiento fue de $500, pero hoy en subastas se multiplica varias veces ese número. También está la PS1 10 Million Edition, o sea, la edición de los 10 millones. Un PlayStation original de color azul traslúcido que Sony regaló para festejar los 10 millones de consolas vendidas. Solo se produjeron unas pocas centenas, así que si ves una de estas, estás ante algo realmente especial. En 2018, Sony repitió la fórmula con la PlayStation 4 Pro edición de 500 millones. Azul traslúcido también, limitada a 500,000 unidades. No es tan rara, pero conmemorativa. Estas consolas de aniversario y pack promocionales nos cuentan la historia de los videojuegos de otra manera. Como artículos de celebración, para un coleccionista hacerse de una de ellas es casi como capturar ese momento histórico. Tener en tu vitrina un pedacito de plástico y chips que representa un hito o una colaboración única. Para cerrar, hablemos de algunos casos curiosos de distribución que han alimentado leyendas urbanas y momentos insólitos en la historia gamer. Uno de mis favoritos es el infame E.T. de Atari 2600. Este juego de 1982 es conocido por ser tan malo y vender tan poco que la leyenda contaba que Atari decidió enterrar los cartuchos invertidos en el desierto de Nuevo México. Por décadas fue un mito, hasta que en 2014 se excavó el famoso vertedero de Álamo Gordo y aparecieron cientos de cartuchos de E.T. bajo tierra, confirmando que a veces la realidad supera la ficción. ¿Quién diría que habría un cementerio de videojuegos en medio del desierto? Muchos de estos cartuchos excavados se limpiaron y se subastaron como reliquias históricas para coleccionistas y museos. Otra historia curiosísima es la de Pepsi Invaders, también conocido como Coke Wings, un juego de Atari 2600 que en 1983 Coca-Cola mandó a hacer como parodia de Space Invaders para un evento interno. Solo se produjeron 125 copias del cartucho con la palabra Pepsi, destinadas únicamente a empleados de Coca-Cola y nunca se vendieron al público. Con esa cifra es un poco complicado que te toque la lotería de encontrar uno. Es de los juegos más raros de Atari. Unos pocos han aparecido con los años y alcanzan precios muy altos por ser piezas tan peculiares. Un juego publicitario de dos megacorporaciones rivales. También están los cartuchos de concursos de Blockbuster que se hicieron en los 90. Por ejemplo, Donkey Kong Country Competition para NES de 1994 se usó en torneos temporales de Blockbuster Video y luego algunos cartuchos se regalaron. Hoy, esos cartuchos cronometrados son joyas cotizadas porque nunca salieron a la venta en general. Les cuento otro caso. En 1991 Nintendo lanzó el Campus Challenge, otro concurso cuyo cartucho especial de NES se suponía que sería destruido tras el evento, pero uno de los empleados guardó uno y años más tarde apareció en una feria de antigüedades por unos cuantos dólares. Ese mismo cartucho de competencia terminó subastado en más de $20,000, literalmente rescatado de la basura y lo convirtieron en oro de colección. Historias así abundan, desde prototipos que alguien salva del contenedor hasta juegos que solo se distribuían vía correo o en kioscos, como ciertos títulos de Famicom en Japón, solo descargables en disquete en los 80s. Cada rareza de distribución es un recordatorio de lo efímero que puede ser la industria y de cómo algunos ítems sobreviven de pura suerte.
Finalmente, mencionar un caso reciente de una rareza moderna. Microsoft a veces hace ediciones únicas de Xbox para promociones. Por ejemplo, una Xbox Series S temática de Sonic, de la segunda película, que rifaron, de la cual solo hay pocas en el mundo. Una de estas se subastó por caridad y, a pesar de ser actual, alcanzó unos $5,000, demostrando que la ansia de los coleccionistas sigue viva, incluso con piezas contemporáneas. Al final del día, estas curiosidades se distribuyen y distribuciones extrañas nos dejan grandes anécdotas. Como coleccionista, uno aprende que detrás de cada consola o videojuego raro hay una historia única y a veces un fracaso comercial. Cada campaña publicitada descabellada o simplemente la pasión de alguien que conservó algo que debía ser destruido. Hemos llegado al final de este viaje anecdótico por la historia de los videojuegos y consolas, vista a través de sus rarezas y ediciones especiales, desde prototipos únicos valuados en cientos de miles hasta consolas regionales casi olvidadas y juegos que pasaron de ser basura a ser un gran tesoro. Cada pieza que repasamos cuenta una parte fascinante de la historia gamer. Hablar de esto me hace sentir como ese coleccionista entusiasta que soy, compartiendo con amigos las historias detrás de cada objeto en la estantería. Y es que coleccionar videojuegos no es solo acumular cosas, sino preservar recuerdos y celebrar la creatividad y a veces las locuras de la industria que tanto amamos. Si les gustó este repaso, no olviden dejar su like y comentar si es que coleccionan rarezas u otras historias sorprendentes del coleccionismo. ¿Cuál fue la que les impresionó más? Déjenla acá en sus comentarios y, como siempre, ya se la saben, yo soy Berber y esto fue Berber Toys.